Este es un espacio seguro. Aquí se habla con el corazón, sin máscaras ni poses. Si vas a escuchar, hazlo con el alma abierta. Y si algo no resuena contigo, está bien. Cada quien tiene su camino. Porque en Bendita la Hora honramos la pausa, la vulnerabilidad y el derecho de cada quien de sanar a su manera. Las opiniones expresadas por nuestros invitados no reflejan necesariamente la postura de Bendita la Hora. Cada idea, vivencia o testimonio compartido es responsabilidad exclusiva de quien lo emite. Las lecciones, reflexiones o herramientas que aquí se mencionen no sustituyen el consejo, diagnóstico ni tratamiento profesional de ninguna condición médica o psicológica. Si lo necesitas, busca siempre la orientación de un profesional calificado. Hay historias que no nacen del aplauso, sino de la herida. Historias que encuentran en la música una forma de decir lo que el alma no puede explicar con palabras. Desde un país pequeño en territorio, pero enorme en sensibilidad, una voz se atrevió a cruzar el océano, llevando algo más que talento. Llevó memoria, duelo, fe, amor y verdad. Se sentó frente a un piano y convirtió una ausencia en presencia, una pérdida en canción y un gigantesco escenario en un espacio íntimo donde miles pudieron reconocerse. En uno de los programas más vistos de Europa, no buscó impresionar, decidió sentir y al hacerlo tocó algo profundo. No solo en el jurado, sino también en el público, en quienes entienden que el arte verdadero se perfecciona cuando se entrega. Su camino no empezó en la televisión, empezó mucho antes, en el silencio, en la constancia y en ese deseo honesto de compartir lo que duele y lo que salva. Hoy abrimos este espacio para conocer al ser humano detrás del momento viral, al músico detrás de la emoción y al hombre que entendió que cuando canta desde el corazón, el mundo escucha. Le doy la bienvenida no solo a un joven muy talentoso, sino que también a un hombre de fe, Sebas Guillén. Sebas, bienvenido, ¿cómo estás? Wow, qué introducción, Chris. Wow. Bueno, es lo mínimo que te mereces, es lo que haces. Yo quiero decirte que eres mi primer invitado costarricense en el podcast. Me llena de orgullo, porque aunque muchos creen que soy solo mexicano, soy tico de nacimiento. Y este momento tiene un significado personal muy importante para mí. Así que bienvenido, gracias por este tiempo. Qué honor. No, el honor es mío. Vamos a empezar. Yo entiendo que desde niño aprendiste música a partir de un teclado que te regalaron por ahí y tocabas con curiosidad, incluso antes de saber que sería tu principal lenguaje. ¿Cómo recuerdas, Sebas, ese primer impulso creativo que te hizo decir y decidir además que la música tenía que ser más que un pasatiempo en tu vida y que hoy puedes decir, bendita la hora que sucedió ese momento? Mm. Pues gracias, Chris. Gracias por invitarme aquí a Bendita la Hora. Primeramente, en serio, quedé anonadado de todo lo que compartiste. Realmente venía de manejar y me senté aquí y fue como aprender a volver a respirar. Gracias por ese espacio y
la comodidad que emanas y el honor que es que podamos, de que tú puedas de una otra manera tal vez de vuelta conectar a tus raíces de costarricense y yo aquí más bien hacia el exterior, ¿verdad? Es como un punto de encuentro muy bonito. Con respecto a lo que me preguntas, efectivamente desde pequeño siempre tuve ese impulso, ¿verdad? Ese drive que yo siempre sentí que mi corazón palpitaba para la música. Eh, y eso fue producto de la manera que mis papás me formaron, me dejaron explorar con el instrumento, con la herramienta musical. Y a la hora del punto de quiebre ya fue en una época de transición a mis 18, 19 años, donde yo estaba estudiando una carrera que pensé que era la que iba a estudiar por el resto de mi vida, pero yo sabía lo más profundo de mí que no iba a hacerlo, lo estaba haciendo de una manera para complacer a mis papás. Y yo pensaba que eso iba a surgir y una tarde, noche, llegué llorando a donde mis papás y les dije, gracias por todo lo que hacen por mí. Y quiero contarles que la música es lo que realmente me mueve y lo que voy a perseguir con todo mi corazón. Y fue un momento muy único porque mis papás me volvieron a ver y me dijeron, bueno, pero ponte a trabajar. Y en ese momento, pues claro, efectivamente, empecé a trabajar, empecé a dar clases de música, no, clases de inglés. Y entre esas clases de inglés, eh, los fines de semana o en las noches me iba con mi mamá, me acompañaba a buscar lugares donde pudieran posiblemente necesitar música en vivo. Pero fue el impulso de mis papás que me ha llevado hasta aquí, personas que creen en uno y que te dicen desde el día uno que tienen memoria, eres capaz, tienes un talento que Dios te ha dado, utilízalo para el bien. Bueno, y bendita la hora que tienes unos padres que te entendieron, porque a veces muchos padres no están de acuerdo, ¿verdad? Y creen que eso no es una profesión o demás. Y qué lindo que ellos te apoyaran. Aún así, también que buscaste cómo solventar lo económico, ¿verdad? O sea, la importancia de aprender a trabajar y demás, y combinar ambos. ¿Qué decía esa voz interna cuando empezaste a practicar, a tocar puertas contra viento y marea? Porque es un poco difícil, ¿no? A veces, o sea que... O tal vez te dicen, sí, te damos chance, pero de pronto no te vamos a pagar. Sí. Antes de siquiera cobrar, yo ni siquiera pensaba en eso. Yo solamente pensaba en el miedo que me daba decirle a una persona como, yo soy cantante y puedo cantarte una canción. La persona que me trajo esa seguridad fue mi mamá. Ella es la que me decía antes de bajarlo del carro, créetela, tú vas ahí, tienes tu talento, tienes tu capacidad, y aún así yo dudaba, Chris, yo dudaba mucho porque a pesar de yo haber tomado la decisión, es muy diferente motivarse un día y decir, hoy voy a ser músico, a tener la constancia, la disciplina para decir, todos los días decido ser eso, ¿verdad? De nuevo ¿Y volví cómo te la empezaste a creer? tirándome al agua. No te quedó otra. Yo creo que no quedó otra y al mismo tiempo, Chris, tener personas en tu vida que realmente crean en lo que tú haces y más de lo que puedes llegar a ser en quién eres. Y se ve mucho en la manera que la gente te habla y te conversa y muchas personas pueden darte cariño, pueden expresarles o expresarte lo que sienten hacia vos, pero no todos están dispuestos realmente a sacar el tiempo de escucharte sin tener ya ¿verdad? Un texto predeterminado. ¿Me explico? ¿Tiene sentido? Creo que mi ejemplo a seguir son mis papás, porque ellos desde el inicio que yo les dije, quiero ser músico, bueno, Sebas, entonces mañana vamos a tocar puertas en este restaurante. Y yo me congelo porque yo siempre he sido una persona que da mucho por mis emociones y a lo largo de los años me he dado cuenta que pueden ser un poco traicioneras, porque ¿qué pasa? Que me levanto un día y ya no estoy motivado. ¿Cómo logro generar un músculo que sea constante? Y fue mi mamá la que por una semana entera íbamos 2 veces al día a tocar puertas, hasta que un día nos abrieron la puerta, fuimos a tocar y mi mamá era la que decía, él es mi hijo, él es músico, él tienes que pagarle. Y yo decía, no, déjenme comida. No, tienen que pagarle porque eso se paga. Y a mí me daba, ¿verdad? Como cuando uno está en un restaurante y la comida no le sale bien, mi mamá siempre es la que dice, hay que cambiarla, ¿verdad? Lo dice con respeto, pero yo siempre me echo para atrás y digo, ay, no, hoy bien. Ese mismo sentimiento sentía yo cuando ella trataba
venderle a la gente lo que su hijo hacía. Entonces se convirtió en la manager, ¿verdad? Esos meses, yo le decía la manager. Chris poco a poco fue girando la rueda hasta que empecé yo a agarrar confianza y seguridad. Cada persona con la que yo interactuaba dentro o fuera de un escenario me compartían palabras hermosas de lo que sentían a la hora de presentarme o a la hora de platicar. Y eso empezó a formar un carácter, empezó a formar también un deseo de seguir compartiendo mi música hasta que encontré la red social y eventualmente se magnificó, ¿verdad? Ese tipo de conversación y de plática con la gente. Qué importante es esto que mencionabas de creértela, porque a veces eh, hay personas que no tienen padres que no porque no se lo propongan, sino porque no saben, porque no hay un manual de padres, ¿verdad? No le dicen a sus hijos, échale ganas, tú puedes, le dan um, ese modelo que te dio tu madre de aprendizaje que me imagino que es difícil, pues ver si la mamá lo hace, ¿cómo no lo voy a hacer yo, verdad? O sea, al fin y al cabo tengo que interiorizarlo. Pero bueno, ahí hay un gran mensaje bastante importante que es la importancia de apoyar a los hijos y de creerlo, porque muchas veces hay personas que tienen talento, que todos los demás vemos en ellos cualidades que ellos no logran ver en sí mismos. Entonces, qué importante, porque ahora vamos a llegar más adelante hasta donde tú has estado y estás, y pues esto es parte de esa construcción. Entiendo que en este periodo de la pandemia, las redes esenciales fueron eh, o más bien las redes fueron esenciales para abrir puertas y abrir más camino en tu carrera, incluso al punto de recibir una invitación para audicionar en un programa europeo. ¿Qué significa para ti que lo digital te haya conectado con oportunidades que de otra manera tal vez jamás hubieras imaginado? Pues Chris, es una gran pregunta. Creo que desde que yo empecé a usar redes, ponle que fue el año 2013, ya hace 13 años, eh, siempre tuve pues un encanto y un amor por subir contenido y por compartir con las personas. Al inicio comenzó como algo de, como decimos aquí en Costa Rica, de vacile, para vacilar, para pasar el tiempo, hacer reír a las personas. Y eventualmente empecé a decir, ¿por qué no subo videos cantando? Empecé con Vine, ¿verdad? Que era una aplicación que eran 6 segundos, entonces hacía covers, Ah, sí, sí, sí. hashtag 6 second covers, ¿verdad? Entonces yo subía covers y hacían loop y loop. Realmente me invitan a un programa de televisión de talentos aquí en Costa Rica, un formato de talentos en vivo en 2016. Imagínate, a este punto ya llevo 3 años usando redes de manera súper inconstante, pero de vez en cuando. Llego a este programa, gano ese formato del programa y empiezo a recibir atención en redes sociales. La gente me preguntaba cuál era mi perfil, cuál era mi nombre. Yo ponía mi nombre, tenía un perfil personal y eventualmente empezó a agarrar tracción, ¿verdad? ¿Quién es esta persona? ¿Dónde puedo seguirlo más? Y yo no tenía un perfil consolidado, nada más de vez en cuando subía fotos, me encanta la fotografía y empecé eventualmente a darme cuenta de qué pasa si yo empiezo a invertir más tiempo en lo que amo hacer, encontrando un público que le gusta lo que uno hace. Y esa receptividad, Chris, y esa conexión que generé con las personas fue muy hermoso. Y qué curioso que tocara la pandemia, porque fue en pandemia donde hubo más tiempo para poder procesar tantas cosas el encierro generó mucha incertidumbre y mucha ansiedad. Y yo hacía live streams, que era para mí el momento más hermoso del día, porque era el momento donde yo realmente podría conectar con las personas en tiempo real. Así como tú y yo estamos aquí, es diferente que yo haga contenido, lo suba, la gente lo vea a las horas, pero esa versión de mí ya no existe, es una versión del pasado. Es algo que yo ya grabé y quedó plasmado y generó una reacción en tiempo real a ti, pero para mí no. Entonces lo que estoy haciendo ahorita contigo es muy diferente. Y eso generó una conexión directa con las personas, tanto ellas conmigo como yo con ellas. Y hacía transmisiones en vivo 4, 5 horas, a veces hasta las 2, 3 de la mañana, porque todo el mundo andaba con insomnio, nadie tenía que despertarse temprano para trabajar. Órale. Te lo juro,
por 2 años fui muy constante en poder traer un mensaje de esperanza a las personas a través de un espacio que se sentía muy incierto. Entonces, recuerdo que empezábamos contando chistes, luego vacilando y actualmente terminábamos como un ratito muy íntimo, donde empezábamos a compartir vivencias muy profundas y las personas se quedaban y me compartían testimonios. Yo decía, wow, que al momento que termina la época de la pandemia, ya hay un público consolidado, ya hay personas que tienen Claro. más que una expectativa, una versión o de ti tan real, porque yo estaba en pijamas, sudado, con barba suelta, todo, ojeras, y llega la oportunidad donde ya el mundo digital se convierte en el mundo real. Y esa trazabilidad que tienes te lleva a un momento donde ya puedes decir, hago un concierto y ya las personas saben un poquito de ti. Entonces hay una conexión lindísima, lindísima, hermosa. Y eso me lo dejó un momento oscuro y incierto, ¿verdad? Entonces del dolor surge mucha belleza dependiendo del tiempo que le invirtamos, pero también a dónde lo estamos llevando, ¿verdad? ¿Dónde estamos dirigiendo ese dolor? O sea que bendita la hora que sucedió la pandemia porque te trajo básicamente esta plataforma que fuiste formando y que ahora ya no solo acuden a tus conciertos, sino que y te conocen, sino que también te han seguido en esta travesía que te llevó a cruzar el charco y a representar a Costa Rica. Y justamente quería hablar de eso en tu audición en Got Talent de España. Interpretaste primero un estándar clásico y luego una canción profundamente personal. Cuando te sentaste enfrente al piano, Sebas, ¿qué se te cruzó primero por la mente? ¿La emoción, la responsabilidad, el recuerdo de tu hermano? ¿Cómo hiciste para vivir ese instante entre la fe, entre los nervios, entre la emoción? Hablemos de sensaciones inmediatas y expectativa que yo tenía, porque para darte contexto, uno tiene que hacer una prueba de sonido, uno hace un ensayo unas horas antes de que lleguen los jueces, antes de que llegue el público, haces toda una preparación como un esqueleto antes de ir al gran show, entonces por dicha tienes la posibilidad de conocer el escenario unas horas, bastantes horas antes de la función. Estamos hablando de que yo hice la prueba a las 11 de la mañana, pero hasta las 8 de la noche, 8 de la tarde allá, porque era verano, eh, fue que realmente pude. Entonces fue muy diferente la transición de estar solo, tocando, se Ujú. escucha bien, a estar ahí. Sensaciones físicas al estar en ese piano, lo primero que me vino fue, espero que me salga la voz, porque mi voz estaba muy afectada. El jet lag me pegó durísimo la noche antes. Yo venía de estar afónico un mes entero antes de ir a la presentación. Me dio una cosa que se llama candidiasis en la garganta. Me hice una faringoscopía porque un día de la nada, 10 años cantando profesionalmente nunca me había pasado. Me asusté mucho. Yo dije, mis cuerdas vocales, algo pasó. Dios, por favor, que no sean nada las cuerdas vocales, porque he escuchado historias de terror, de nódulos, que hay que operarse, de todo. Resulta y acontece que era por un tema de hábitos alimenticios. Me di una limpia de un montón de comidas y para hacerte el resumen largo, corto, pasé todo el día pensando en espero que me salga la voz, porque la tenía muy afectada. Estaba tomándome unas pastillitas que son para aflojar la voz, cucharada de miel, ponerle lo que sea para poder estar, según yo, bien. Entonces, primeramente, yo dije, espero realmente que me salga la voz. Ya a nivel emocional, tenía demasiado acumulado, tenía un embudo de emociones que también afectan físicamente tu voz, porque si no lo puedes soltar, quién sabe cómo va a sonar en un programa donde Claro, estás completamente claro. en vivo, lo que queda ahí queda plasmado, ¿verdad? Entonces hay muchos elementos que pueden ir en contra, pero siento que hubo un par de otros muy firmes que se mantuvieron desde el momento que yo me pongo al frente de ese piano. Pensé mucho, por supuesto, en Jaime. Siempre pienso en él cada vez que me monto en un piano. Siempre pienso en su persona, en su corazón, en su talento y en su hermandad. Siempre lo tengo presente. Y siento que hay un respaldo espiritual muy fuerte, un respaldo divino de parte de Dios, que si me puso en ese escenario, que si me abrió las puertas, es porque Él quería que yo diera un mensaje más de lo que iba a cantar. Dicho y hecho, hablé 90%, canté el otro 10%.
Entonces, Chris, realmente fueron una combinación de sensaciones tanto físicas como emocionales como espirituales, pero lo que salió ahí salió por una combinación de muchas cosas, de preparación de meses, pero también confiar en lo que yo estaba diciendo, confiar en lo que yo estaba declarando con mi boca. Totalmente. En el programa hubo momentos sorprendentes y a mí me llamó mucho la atención cómo incorporaste la trompeta con la nariz y una valoración muy emotiva de los jueces. ¿Cuál fue el sentimiento que viviste, además del talento de ellos, de lo que te dijeron, de la sinceridad, de la espontaneidad? Como conectaron contigo, con lo que escucharon. Creo que eso fue muy único, Chris, porque yo no había conocido nunca a los jueces. Conocía de ellos por su trasfondo, tanto profesional, más que todo profesional. Pero es muy diferente ya tenerlos al frente en un formato a donde literalmente te están juzgando. Y yo intenté con todo mi esfuerzo de no sentir que era una competencia, de no sentir que yo estaba compitiendo contra alguien o que fuera un formato así de, ¿verdad? No, me ayudó muchísimo ver a los jueces como seres humanos compartiendo una experiencia conmigo y yo con ellos, ¿verdad? Primeramente por ahí. Y la parte sorpresa de la trompeta fue muy bonito porque yo en el ensayo lo practiqué y ahí en producción se reían y todo y yo dije, bueno, vamos a ver cómo reaccionan en el tiempo real ya los jueces con el público. Y dicho y hecho, fue una reacción tan bonita que yo, si me ves en la presentación del video, yo no volví a ver a nadie, yo estaba muy concentrado, muy concentrado. Y ya cuando terminó de cantar, fue como, me quité un peso de encima. Yo dije, ya, después de meses de preparación, vine a lo que vine, logré la presentación, logré hacer que sonara la trompeta bien. Todo salió concuerdo al plan, ¿verdad? Entonces eso ya en sí ya me dio una facilidad y más agilidad a la hora de poder hablar y interactuar con las personas ahí. Bueno, yo recuerdo el momento en que Paula Echeverría te dio el pase de oro, que te llevó directamente a las semifinales y muchos medios, tengo amigos en televisión española, en diferentes medios, pues hablaron de cómo tu emoción conmovió a los jueces. Mm. Eh, yo me atrevería a decir, y no sé si te lo han dicho, que fue tu luz, porque donde tú estás como que hay brillo, y tal vez fue algo eso lo que logró la conexión, pero también del público, vaya el público, la manera en que se emocionaron, se pusieron de pie igual que los jueces y demás, cómo, cómo cómo lo sientes eso, o sea, qué significó más allá de haber ido pues, a avanzar en el concurso, ese reconocimiento que tuviste por parte de los demás seres humanos que estaban ahí. Pues es muy atemorizante, Chris, ponerse en un escenario donde nadie te conoce. Es la primera vez que te montas en ¿verdad? En este caso, como dijiste, cruzar el charco, ir a un país desconocido eh, y que de un pronto a otro exista una familiaridad tan rápida, tan, tan inmediata. Eso para mí, hasta hoy en día, aún me pone a pensar mucho y solamente puedo pensar en Dios, ¿verdad? Mi relación con Dios y lo que Él representa en mi vida y de quién es Él. Siento que la fe es muy potente y la fe me sostuvo en un momento a donde todo pudo haber colapsado. Literalmente pudo haberse resbalado Sebas, pudo haber desafinado de una manera exuberante, pudo haberse descompuesto del cansancio físico que tenía. Y Dios me sostuvo de una manera inexplicable. Y lo Bueno, comparto. básicamente tuviste la fe y su gracia, bueno, tu fe trajo la gracia y demás. Y justamente antes de subir al escenario, yo vi que le pediste a Dios que te ayudara a cumplir los sueños que tu hermano no pudo. Ujú. A mí me gustaría saber qué representa para ti la presencia de Dios en este momento de tu vida, especialmente en ese escenario internacional y en otros momentos de tu vida que tú puedas darnos testimonio, que nos puedas compartir, porque pocas veces la gente se atreve a hablar tan abiertamente de Dios. Yo a veces digo que es como si uno estuviera hablando
del diablo, porque todo el mundo se ahueva, todo el mundo, como que uno barre, ¿verdad? Y ya la gente, ya, cálmate. Y a mí me gusta mucho eso que he visto, que tú le das el reconocimiento que pocos artistas le dan cuando se ganan un premio, cuando logran una hazaña, de que al final es la mano de Dios siempre está ahí, ¿no? Y es, pues Chris, ¿cómo no honrarlo y mencionarlo cuando Él nos da todo, desde el aliento en nuestro cuerpo, que sale por nuestra boca, hasta las oportunidades tan hermosas de poder compartir lo que Él hace en nuestras vidas? Y solo Él conoce nuestra fecha de caducidad, y dice la Biblia que Él, ¿verdad?, nos conocía antes de habernos siquiera creado. ¿Cómo puede existir un amor tan grande, tan eterno, y no honrarlo y tratar de representarlo en donde sea que uno esté? Entonces, creo que la fe mía ha crecido a partir de momentos muy particulares en mi vida, a pesar de haber crecido en iglesia, en mi adolescencia, en mi adultez joven. Pues conecto mucho el tema del duelo, de las experiencias más dolorosas de mi vida. En este caso, la partida de amigos cercanos que decidieron eh, partir prematuramente desde aquí, al igual que la partida inesperada de un hermano, que es Jaime. eh, Justo mientras mencionabas esto, pues es inevitable no conectar como uno puede sentir tanto dolor y tantas cosas tan profundamente difíciles, y paralelo a eso sentir un gozo que no puedes explicar. Y eso es lo que trae Dios. No tanto estar en un estado de dolor, sino poder ver su presencia y sentirlo a través de las pruebas. Él dice en la palabra que nadie está exento de pasar por diversas pruebas, pero no se compara a la gloria de lo que está por venir. Entonces, tener una esperanza constante nos hace llevar pruebas sabiendo que hay un propósito y un fin detrás de cada una de ellas. Y eso a mí me sostiene. Entonces, ¿cómo no poder hablar de mi experiencia cuando es mi propia experiencia, es mi testimonio? Tú tienes tu testimonio, yo tengo el mío. Y nuestros testimonios son los ejemplos y lo que representa nuestra fe aquí en la tierra. Entonces, el propósito que tenemos aquí es poder servirlo a Él y poder dar testimonio de lo vivo que Él está en nosotros. Entonces, pasa eso y me dan el pase y yo inmediatamente me echo de rodillas por cansancio, obviamente, y por, verdad, decir que dicha que lo logré, pero más que eso fue como, Dios, gracias porque me pusiste en este lugar donde pudo haber salido muy mal, pero me diste la fe para continuar, y eso es, ¿verdad? ¿Cómo logras, hay algo interesante, cómo logras sostenerte en la fe? Porque habemos personas, me incluyo, que hemos pasado por cosas, incluso pues casi nos morimos, y de pronto nos tratamos de recuperar, tenemos la ayuda médica y demás, seguimos teniendo fe, porque la verdad pues yo siempre he tratado de tener a Dios en mi vida muy cerca. Incluso una vez pues me afané y andaba repartiendo las Biblias en todo Televisa, y después dije, ay no caray, o sea, esto no es así como que a huevo tienen que comerse esto, ¿verdad? Pero a pesar de toda esa intensidad y de que sé muy claro la paz que da, a veces refunfuñamos, a veces se nos van las cabras al monte y decimos, caray, ¿por qué a mí? ¿Por qué una tras otra? ¿Por qué esto? Entonces, casi que te lo pregunto para mí, porque sí, trato de mantener la fe, pero a veces me van las cabras al monte y sí le cuestiono y me peleo y no, yo no me lo merecía, como si yo fuera quien para decirle, ¿verdad? O digo, Padre nuestro, hágase tu voluntad, pero yo quiero tal coche, yo quiero tal apartamento, o sea, yo le doy las órdenes, imagínate, Dios a decir, ay, mi hijo, o sea, por Dios. Pero tal vez hayan personas que estén en mi situación y podamos aprender de ti, y por eso te lo pregunto. Es muy humano, Chris, es muy humano preguntarse el porqué de muchas cosas. Em, es muy humano, y creo que a veces las personas se restringen o se autosabotean mucho al tener sentimientos fuertes acerca de un tema.
Creo que a Dios no le asusta nada. Si Él nos creó, Él sabe qué pensamos. Pero Él en su corazón anhela escucharnos. Por eso existe la oración. Por eso a mí mismo Jesús, sabiendo que era el Hijo de Dios, siendo perfecto, eh, Él aún así dice la palabra que Él se alejaba de todos y se iba a orar al Padre. Y uno dice, qué curioso, ¿verdad? Cómo Él, sabiendo que Él iba a morir por nosotros, le dice a Dios, eh, ¿verdad? No me hagas tomar de esta copa. Eh, Él sabiendo que era la voluntad del Padre. Él también fue humano. Entonces, la representación de el Dios viviente en la tierra es la razón eh, que me sostiene todos los días. Y ahí es cuando yo, por muchos años creciendo en la fe, en la iglesia, no sé, hubo un momento donde yo dije, pero realmente, ¿qué creo? Porque hablan de la Biblia, hablan de este libro, y yo, no sé, hay muchas preguntas, pero ¿qué pasa con esto y esto y esto? Y entre más yo experimento cosas en la vida y crezco y siento que maduro a veces, más entiendo el porqué de las escrituras. Y eso para mí es indispensable no mencionarlo, Chris, porque no solo es un hábito, se cobran vida las palabras eh, escritas de este libro tan hermoso cuando empezás a vivirlas en carne y hueso. No, y también hay respuestas y también son mensajes, ¿verdad? El punto es estar receptivo a escucharlos y a entender por dónde va la situación. Gracias por compartir esto. Me llena mucho porque no lo había visto de esa manera. Yo siempre me recrimino porque se me van las cabras al monte y entonces es como yo fallo porque yo tengo que confiar en Dios, pero Claro, si su hijo en la tierra también lo cuestionó y le dijo, güey, ¿qué pasó aquí? ¿Quién soy yo para no también ser humano y decir qué está pasando? No lo había visto de esa manera y creo que hay un parteaguas ahorita porque todo tiene sentido. Y por lo menos siento más paz en que no es que yo estoy mal, sino que cuando cuestiono, pues es normal, porque no lo entendemos todo. El único que lo sabe todo es Él. Una de las piezas más poderosas de tu presentación fue Joy, una canción compuesta precisamente por tu hermano Jaime, quien, como decías, falleció hace 3 años. Estuve indagando ahí un poquito y vi que él tenía una situación con su corazón y demás. Cuando cantaste esa canción, ¿qué sentiste y qué parte de ti crees que hablaba por medio de esa interpretación? Este, porque, como me decías, lo tenías muy presente ahí y al final siento que tenemos ángeles que nos ayudan, ¿verdad? A lograr nuestras cosas o incluso nos desvían de lo que creemos que es bueno para nosotros para que no nos suceda algo malo. Entonces, ¿cómo fue eso? La relación de ese escenario, pero estrictamente teniendo presente a tu hermano ausente. creo que cualquier persona aquí que escuche o vea esto, estoy seguro que ha pasado por algún tipo de duelo. Un duelo no tiene que ser una pérdida de un ser querido. Puede ser que tu mejor amigo se fue de viaje, nunca volvió. Puede ser cualquier cosa que a ti te saque completamente de, de ti mismo a veces. Y en mi caso, Chris, es muy curioso que esa canción, eh, yo escribí los coros y los versos cantados y Jaime escribió la parte más importante, que es el rap. Y cada vez que yo canto esa parte y que yo la interpreto, lo escucho a él y es muy curioso porque él y yo, pues al ser hermanos, pues obviamente tenemos un tono de voz parecido, salimos de la misma madre y padre, pero espiritualmente es muy curioso. Eh, Muchas personas pueden decir, sí, No, dime, ¿cómo se transforma la música en puente entre quienes ya no están y quienes seguimos viviendo? En tu caso, que la vives, ¿qué es tu vida? la música trasciende, creo que la música llega al alma, creo que hay melodías y hay canciones que uno no puede explicar el por qué, pero simplemente llegan y llegan a dejar una huella. Yo creo que esta canción para mí, desde que Jaime partió, Jaime muere un sábado, 14 de enero de 2023, y el 16 de enero le hicimos una vela, los amigos más cercanos, su familia, nosotros,
hicimos un comunicado muy breve con la gente que sabíamos que era más cercana a él. No queríamos hacer algo muy masivo, queríamos que fueran personas que realmente lo quisieron y lo conocieron. Obviamente llegaron más Sí, se personas, viralizó, se creció. creció mucho y ese día le hicimos como un memorándum en mi iglesia. Y me acuerdo, y yo esa imagen la tengo aún súper presente. El sol salió, como salió ahorita, aquí pegándome en el rostro. Cuando empecé a hablar de él al frente de toda la comunidad, todos estaban vestidos de blanco. Yo les pedí a la gente que no se pusiera negro, porque él dijo, él curiosamente un par de meses antes de partir, habló con mis papás, o habló con nosotros y nos dijo, yo cuando muera no quiero que la gente esté triste ni se ponga ropa negra, yo quiero que sea colorido, yo quiero que la gente celebre. Y yo, me quedó eso marcado y dicho y hecho, la gente se vistió de colores, se puso colores claros y un momento en el escenario yo me puse a cantar Joy para honrarlo a él y a partir de ese momento cada vez que la canto siento su presencia, siento su calor, sueño con él. Eh, Uno puede decir que es el subconsciente, que es placebo, que es nada más un recordatorio, ¿verdad? La química del cerebro, pero hay cosas espirituales que uno no entiende y una partida tan importante como la de un ser querido que dejó un impacto tan longevo en un tiempo tan corto que fue su existencia aquí en la Tierra, deja mucho que cuestionar y hay demasiado que he sentido y experimentado los últimos 3 años que no puedo explicar. Cosas sobrenaturales y lo más sobrenatural pasa cuando estoy tocando esa canción, siempre. Entonces, no sé, no hay una respuesta concreta, pero creo que es muy vivencial de mi parte, nada más compartirte que es sobrenatural cada vez que canto esta canción. Y en ese escenario particularmente fue tan especial porque nadie nunca había escuchado esa canción. Eh, Tal vez la producción sí, pero la gente que estaba ahí no. Entonces fue muy hermoso lo que sucedió, ¿verdad? Gracias por compartir. ¿Qué le dirías a alguien que hoy también lleva el dolor de una pérdida y que quiere encontrar la manera de honrarla como tú lo estás haciendo y, y que no es como que está en el olvido, sino que estás en una etapa diferente para llegar a esa etapa precisamente? Creo que cada duelo es muy diferente. Creo que hay que romper primero un tabú, eh, que es que los duelos no son lineales. Cada persona que experimenta un duelo, cada persona que ves en la calle, en el mundo, puede que esté viviendo un duelo recientemente o puede que haya perdido una hija hace 10 años, pero ese día algo le recordó a ella y volvió a sentir exactamente lo que sintió en el día uno. Entonces, primeramente, recordar a las personas que cada duelo es completamente único y que no es lineal. A veces una persona te dice, ah, pero eso ya pasó hace tiempo. Y uno en el interior dice, por favor no vuelvas a decir eso, porque no sabes lo que se siente que esté manejando, baje la ventana y llegue ese aroma de esa persona. Y se vuelve otra vez a sentir todo lo que sentiste. Ves una foto, un atardecer, cualquier cosa. Por ahí quiero empezar porque creo que es muy importante también normalizar esa parte y darle un espacio sano para que las personas procesen sus duelos es importantísimo, ¿verdad? Tener un grupo de apoyo de personas que estén constantemente al tanto de uno. Nosotros no hemos estado solos en ningún momento desde que Jaime partió. Han habido personas que se han acercado, que no veíamos hace 20 años, que se acercaron. Y si se acercaron un mes y ya no están, pero estuvieron ese mes y de una otra manera siguen estando presentes. Entonces, creo que es súper importante para que las personas puedan sobrellevar un duelo de una experiencia personal, porque no hay una manera buena o mala, pero es tener espacios seguros de comunicación y donde podamos ser escuchados, ¿verdad? Creo que mucha gente siempre tiene algo que decir acerca de cualquier tema, pero a veces uno no quiere escuchar nada, uno solo quiere ser escuchado. Y eso es más valioso que cualquier consejo que le puedes dar. Inclusive si quieres compartirle a alguien, ¿verdad? Un versículo, algo así, muy bonito y todo, pero hay un tiempo también para hacerlo. Si uno está pasando por un duelo y ves ese dolor en las personas, uno dice, creo que esta persona solo quiere ser escuchada. Y cuando quiera escuchar algo, que ella me lo diga. Entonces creo que hay un par de cosas importantes y claves, nada más
encontrar espacios seguros de plática, porque es importante soltar. Si vos lo mantienes aquí, te va a enfermar, y guardar todo este dolor, lo he visto como eso carcome muchísimo a las personas. Entonces es importantísimo soltar y hacerlo en un lugar donde tú realmente puedas hacerlo sin restricción, soltar completamente. Totalmente, es para no somatizar, porque si no después entonces empiezan a aparecer cosas y luego la gente se enferma y dice, no, pues creo que estoy tirando todo. Pues sí, pero era mejor tirarlo poquito a poquito y no de un solo. Exactamente. ¿Cómo percibes, Sebas, que tu historia pueda inspirar a otros jóvenes artistas que están en Costa Rica y en el mundo? Porque ahora pues ya esto nos da visibilidad en muchos lados, y que aún sienten que su sueño está lejos. Y esto lo digo porque me imagino que te has percatado que con las redes sociales todo es rápido. Ya no tenemos tiempo, ya queremos verlo todo en un segundo, no tenemos un minuto para ver nada. Queremos que todo sea mañana, que no sé, la casa aparezca de la nada, el coche de la noche a la mañana, el viaje de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué les dirías a esos chicos que están y chicas que dicen, es que yo siento que es lo mío, yo realmente quiero? Por ejemplo, tal vez sus padres no los apoyan, no tienen este mismo caso tuyo, o sí, pero entonces, ¿cómo los inspirarías para que sigan ahí y no quiten el dedo del renglón? Qué buena, qué buena, qué buena imagen. Justamente mañana voy a ir a un colegio a compartir un poquito de esto, de cómo inspirar a la gente a seguir soñando en voz alta. Creo que hay muchos factores, mucha gente viene de otros contextos, de otros contextos socioeconómicos, que también es importante, ¿verdad?, resaltar. Hay muchos elementos que pueden afectar o que pueden sí o no afectar el proceso que uno lleva, dependiendo. Pero creo que hoy en día hay un par de cosas que tocaste que quiero resaltar. La primera, eh, la inmediatez de lo que presenta el mundo hoy en día. Es muy fácil pensar de que todo va a llegar ya, pero no hay un proceso detrás que te respalde cuando ya llegues a ese momento. Si, ¿verdad? Es como, si quieres realmente formar un músculo, tienes que dedicarle tiempo, tienes que generar constancia, una dieta, regular el sueño. Hay demasiadas cosas que tienes que hacer para que tengas un cuerpo que sea físicamente capaz a nivel longevo, no solo estético, ¿verdad? Ese mismo músculo que tú tienes que formar requiere tiempo, requiere disciplina, requiere momentos incómodos donde digas, hoy no quiero hacerlo, pero voy a hacerlo porque sé que mi futura versión me va a agradecer. Entonces, por ahí hay un punto muy importante, eh, que lo que bien y rápido sube, rápido baja. Si no hay un respaldo ni un músculo que tú llevas ejerciendo por mucho tiempo, a la hora, si se te presenta una oportunidad, tienes que tener la preparación previa para poder sostenerte de todas las distracciones y cosas que pueden llegar. Y para mí, en mi caso, para cada quien puede ser diferente, pero yo empecé a dedicarle mucho mi tiempo en el 2015, 2016, a hacer los programas en vivos, los conciertos, todas las semanas, todos los domingos. Me sentaba todos los domingos por 2 años seguidos. Cayó la pandemia y lo multipliqué todos los sábados y domingos, viernes y sábados, lunes y martes, ponerle el día. Eso fue ir generando músculo. Y estamos hoy, 2026, son 11 años. 11 por 365, ¿verdad? Son, bueno, es el tiempo, ¿verdad? Son como 4000 Claro, días. pero muchos ven ahorita y ven el resultado y ven el momento, pues lindo, que cool, porque también es importante, Claro. pero es importante que sepamos que hay un detrás y que ha sido fortaleciendo un músculo que ha querido de disciplina, que ha querido, como dices, de hacer cosas que, pero de ahí tengo que hacerlas porque no queda de Sí, otra, y no sí, soltaste claro. la toalla. Sí, Si miras atrás en tu viaje, en todos estos años, los años de práctica, en las puertas que se abrieron, los primeros restaurantes que te acogieron, el programa de televisión que estuviste y hiciste súper buen papel, también puertas que se cerraron, porque me imagino que hay algunas, las pérdidas, las certezas. ¿Qué creencia tuya, Sebas, se rompió y cuál se fortaleció? gran pregunta. Creo que hay
con humildad recibir y aceptar que lo que uno puede ofrecerle al mundo es algo especial y con propósito. Y para llegar a ese momento donde yo empecé a creer en esa capacidad que uno tenía con humildad, pero también con autoridad y con pasión, requería mucho tiempo de desarrollo, mucho tiempo. Tú puedes crecer en un ambiente donde la gente siempre te afirma cosas bonitas, pero si tú no lo crees en el interior, cualquier cosa te va a derrumbar, cualquier cosa. Entra un viento cuando abre la ventana y te tumba completamente. Una cosa que tuve que desaprender eh, era dejar de ver mis inseguridades y las cosas que yo escondía de las personas como una debilidad. Cuando empecé a hacer TikToks de las cosas, mis talentos ocultos, y empecé a notar que la gente respondía de una manera tan positiva, yo decía, pasé tantos años pensando de que las cosas que me hacían diferente era para mal, y ahora tengo un público que celebra lo que uno hace y le está agregando un valor a las personas. ¿Qué tan verdad? Y de nuevo, me costaba aún creerlo, porque llegaban 1000 comentarios buenos y uno malo. Y uno decía, Y ya ¿por, ese te... ¿por qué esa persona dijo eso? Entonces, cuando pasaban esas cosas, notaba que habían aristas en mi vida, donde yo aún estaba sintiendo que no era lo suficientemente bueno, que no era capaz. A pesar de estar en un ambiente donde la gente te afirmaba tantas cosas, llegaba algo malo y uno era, ¿cómo hago para que esta persona no diga esto de mí, verdad? Entonces, esa fue una cosa que yo tuve que desaprender y reaprender. Es el tema de la confianza y la seguridad en uno mismo. Y una cosa que se ha fortalecido y que se ha fomentado en la fe, em, que es una certeza de algo que no se ve, pero confiamos de que está y que es para nuestro bien. Aunque duela, aunque todo nuestro cuerpo, a veces, aunque la carne vaya en contra, los frutos que deja tener completamente mucho más significativos y gratificantes y edificantes para con las personas que algún placer momentáneo. Pude haber, tal vez, si yo hubiera aceptado una oportunidad como la de Got Talent, o yo hubiera buscado una oportunidad hace 4 años, 3 años, creo que mi presentación y mi manera de haber recibido todo lo que está pasando hubiera sido completamente diferente a como lo estoy recibiendo en este momento. Por un tema de fe, que siento que mi fe era muy inestable y lo sigue siendo de una otra manera, todos los días aprendo algo nuevo, pero la Biblia dice que la fe es acrisolada como el fuego, ¿verdad? Para pulir el fuego, para pulir el oro, hay que acrisolarla, se pule, se pule. Entonces nuestra fe es eso, se va puliendo poco a poco y llega un punto a donde estás firme a pesar de lo que esté pasando, el caos que te rodea, tú estás firme en lo que estás. Y esa firmeza creo que se ve reflejada cuando compartes con una persona y te das cuenta que cuando salís de ahí dices, lo que compartió no lo comparto tanto, recibo esto y esto lo desecho y ya, y continúas. En vez de llevártelo todo a tu saco y vivir una vida como incómoda y pesada, ¿verdad? Claro, no aceptar todo como realmente verdadero y tomar lo que realmente te suma. Ya para terminar, Sebas, si tu música pudiera decir una cosa al mundo más allá del idioma, de la técnica, del escenario, ¿qué es lo que te gustaría que la gente sintiera este, a través de eso? ¿Qué es lo que me gustaría que la gente sintiera? O pudiera decir de tu música. Más de lo que piensen de mí o lo que perciban de mí, me gustaría que nada más puedan sentir la presencia de Dios y la voz de Él, recordándoles lo amados y amadas que son. Eh, Mi misión aquí en la tierra no se trata de mí, se trata de poder servir al que nos creó. Y si Dios me está dando oportunidades hermosas y está ampliando y literalmente cruzando fronteras con mi música, el mensaje quiero que sea el mismo. Quiero que las personas encuentren su valor real en, el, en quien los creó. Y eso para mí es la tarea más ardua, más bonita
y la invitación más hermosa que nos puede hacer todos los días Dios para cada uno con el trabajo que tenemos. Sea la música, sea la comunicación, sea la ingeniería, cual sea. Representarlo. Sebas, pues yo me siento muy honrado. Gracias por venir a Bendita la Hora, este espacio con el corazón tan abierto. Gracias por enseñarnos cómo se transforma el dolor en música, la fe en fuerza y la ausencia en presencia. Tu historia no solo se escucha, nos acompaña, sostiene, inspira. Aquí me has dado a mí hoy como 3 bofetadas, pero en buena onda, para mi propio saco, y espero que a los que llegue esto también. Y espero también y confío que tu voz va a seguir siendo luz para muchos y que nunca olvides obviamente de dónde vienes. Eso sé que no va a pasar. Gracias de verdad por compartir tu verdad con nosotros. Dios hace las cosas correctas. Me siento bendecido de que hayas sido tú el primer compatriota tico en medio de tantos amigos de diferentes nacionalidades y de tantos compatriotas mexicanos, y Dios lo hace porque sabía por qué. Él sabe. Chris, primeramente agradecerle a Dios por este espacio tan lindo. Bendito sea la hora en que coincidiéramos en ese partido de tenis y bendito la hora en que crearas este espacio tan hermoso para poder conectar con tantas personas. Que Dios bendiga mucho este espacio tuyo, que siga bendiciendo tu corazón y tu vida. El propósito que tenemos aquí es hermoso. Nunca había tenido tal vez una entrevista tan dedicada y tan especial. Esa introducción me dejó demasiado honrado y qué lindo de tantas cosas y momentos que he tenido en este proceso, sentarse con un ser humano que sienta y que crea lo que uno cree y que nada más salga uno con un aliento fresco, con una ligereza, y tú traes eso a las personas. Esa ligereza que tienes viene de Él. Es un regalo que te ha dado para que también otras personas que te rodeen puedan sentir esa ligereza. Así que créelo, yo lo creo y lo veo en ti, y gracias por este espacio tan bonito, por honrar a los que ya no están y honrar a los que también están, porque es importante no esperar a que las personas se vayan para recordarlos, sino tenerlos presentes mientras seguimos aquí. No, gracias a ti por este espacio. Me estoy conteniendo porque me vas a hacer chillar. Pero de verdad, muchas gracias. Gracias por compartir todo lo que has. No, ya me falta el aire. No se vale, no se vale. No, de verdad, muchas gracias. Y bueno, nos vemos en una próxima emisión de Bendita la Hora. Chao. Chao, Chris. Bendiciones. Gracias por haberte dado el permiso de pausar y escuchar, acompañándonos en este episodio de Bendita la Hora. Si algo de lo que escuchaste hoy te movió, compártelo con alguien que lo necesite. Y recuerda, cada testimonio guarda una lección, y a veces una sola frase puede cambiar una vida. Hasta la próxima, en este espacio donde sanar también es una forma de avanzar.